Saulo. Ese nombre representa el hombre que persigue a Dios, el hombre que pelea con Dios. Saulo, el deseado, lo que desea la carne. Un presidente, puede ser un diputado, puede ser, oh gloria de un controlador, un fuerte, un grande, un poderoso en la tierra. Vemos que Saulo tenía poder y más. Tenía poder y potestad legítimamente hasta de quitarle la vida a los cristianos. Mira lo que dice aquí, cómo le llamaban a los cristianos en el primer siglo. Al principio le llamaban aquí y le pidió, dice el Hechos 9:2, y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno hombre o mujeres de este camino, lo trajere preso a Jerusalén. A los cristianos se llamaban lo del camino. No le decían cristianos todavía, porque Cristo, aleluya, todavía en muchos lugares no se hubiese hecho tan popular. Entonces el camino significa, lo que decían era, como Jesús dijo, yo soy el camino. El camino, lo que querían decir era la vía para llegar, en ese caso, a las deidades, porque era el camino, y ellos lo ponían como el camino de las religiones. No sabemos que era el camino al Padre. Entonces ellos le llamaban lo del camino, porque era directamente la vía, the way to go to the Father. Era la vía para ir al Padre. Era la vía, y Jesús es la vía, es el camino. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es que en el principio empezaron a llamarlo del camino. Incluso muchos de los discípulos también consentían con ese nombre, porque en el principio eso fue de la primera frase que dijo Jesús, yo soy el camino. Y muchas veces le dicen, síganme, y ellos le seguían, porque Jesús fue el que trazó el camino en la tierra. O sea, el camino al Padre, que lo trazó el mismo Cristo a precio de sangre, llevando el evangelio con sus pies cansados, lleno de polvo, agolpeado, fue Cristo Jesús. Por eso es el camino. Sí, Jesús, es verdad. Los cristianos somos los del camino real, los del camino verdadero. Y el camino al Padre es Jesucristo. Puede ser también la vía. Podemos ponerlo como la única vía, la única ruta, la ruta también, el sendero, aleluya, ruta, sendero, el sendero, que es, esa palabra se usaba mucho antes, mucho, porque era sendero. Solo en estos días que ya no lo están usando, pero siempre todos los países sabían por qué, que era el sendero. O sea, el sendero, el camino, la vía. Y Jesús es el camino. Entonces ellos perseguían a los del camino. Entonces Saulo en el momento, y buscó carta de aprobación en la sinagoga para que le den carta, para que le den autoridad para poder dar muerte. Y dice aquí, Saulo respirando aún amenazas y muerte. O sea que él estaba enojado, que él estaba respirando odio, que él estaba respirando celo, porque él pensaba que él estaba haciendo lo correcto, la verdad. Porque lo que pasa es que en el mundo, aleluya, tenemos que entender que hay personas que hacen mal porque no tienen conocimiento. Pero después de conocer la verdad, después de ser apercibido, y después de Dios hablar con él, porque eso es lo que va a pasar, Dios va a hablar con todo el ser humano. Todo el ser humano, después de Jesucristo, Jesús ha buscado la forma, después que vino Cristo, ha buscado la forma. Y antes, con Isaías y los profetas, siempre Dios habla con el hombre, por medio de un hombre. Lo dice en Job 33, que él de una manera o de otra habla con el ser humano. Habla por carta, habla por sueño, habla por un profeta. Una manera muy poderosa del Señor de hablar, gloria a Dios, fue por la palabra, la Biblia. De esa manera le habló a Martín Lutero. De esa manera, ¿verdad? Cuando encontró la Biblia, que era católico, y entendió la palabra cuando leyó en Romanos 1.
Dice, el justo por fe vivirá. Y entendió. Entonces vemos que Saulo en aquel momento, porque después se le cambió el nombre, Dios mismo le cambió el nombre, le habló a él, le habló, mira lo que dice, y en el 4, en el 3, 9:3, mas yendo por el camino, aconteció que él que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué es ese resplandor? Si no era Jesucristo. Ese resplandor de luz, el poder de Dios, Dios le habló. Dios tuvo que cegarlo porque él pensaba que veía. Estaba ciego. Estaba persiguiendo a la iglesia, matando a la iglesia y apresando en el caso menor. El mejorcito caso era apresarlo. Pero los que se rehusaban, lo traspasaban con espada, lo mataban. Y mira lo que dice aquí, el 4, la preciosa palabra del Señor. 8:4, Hechos 8:4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? El Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Le habló claramente, le repitió. Él dijo que Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Saulo reconoció que la voz que estaba hablándole era de Dios. Porque cuando Dios le habla y le quiere hablar a un ser humano, le habla con voz audible, le habla con la voz que le puede responder y contestar la pregunta más profunda del alma. Dios le habla al alma. ¿A quién estaba hablando Dios ahí? A Saulo. Estaba hablando al hombre interior, estaba hablando al hombre espiritual. Así es Dios. Y si el hombre espiritual quiere escuchar, quiere obedecer, él puede ser cambiado. Un ejemplo muy grande en esto, del hablar, fue que Dios habló hasta un faraón. Dios le habló a un faraón, y el faraón, para su conveniencia, escuchó la voz de Dios. No fue aquel con Moisés, como la historia de Moisés. Fue uno que se llamaba Necao, el faraón Necao. Faraón Necao escuchó la voz de Dios. Dios le dijo a él, cuando Josías, en los tiempos de Josías, del rey, era uno de los mejores reyes de Israel, cuando iba a pelear con otra nación, pero tenía que pasar por Israel. Y sin embargo, Josías se le puso en el medio. Y él le dijo, oye, que no tengo nada contra ti. ¿Qué tú tienes contra mí? Déjame pasar. Déjame pasar, que tu Dios me dijo a mí que no te ponga conmigo para que no te pase algo. Tu Dios le dijo que no te ponga contra mí, que me deje libre. Y el rey Necao dice que Josías no escuchó la voz y volvió a pasar por ahí.